La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en nuestro país Guatemala como fuera de nuestras fronteras. A nuestros hermanos socios honorarios, nuestra gratitud de siempre por sus ofrendas, por sostener a este canal. Nuestro tema de hoy se basa en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35. Y nuestro tema es la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano. Leamos lo que nos dice Mateo 24, 32 al 35. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El Señor Jesús enseñó reiteradas veces a sus discípulos acerca de la fidelidad en la misión, acerca de su compromiso en las cosas que ellos debían transitar como discípulos de Jesús. En esta ocasión lo hace a través de tres pequeñas parábolas: la de la higuera, la del padre de familia y la del carácter de los dos siervos. Veamos entonces estas dos enseñanzas que son muy importantes para nuestro quehacer cristiano. Primera enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. La higuera anuncia la llegada del verano. Hay ciertas señales. La rama es tierna y brotan las primeras hojas de aquel árbol, de aquella planta que estuvo en algún momento prácticamente sin ninguna hoja. Estas señales indican la inminente llegada, la inminente cercanía del verano. En el continente americano, nuestro continente, las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, se dan en los 2 hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Nosotros que estamos en Centroamérica no hemos experimentado estas 4 estaciones. Es más, nuestro país Guatemala se le conoce con el nombre de país de la eterna primavera. No conocemos las otras estaciones. Pero la primavera anticipa el verano. En la primavera empiezan a brotar todo lo que en algún momento estuvo casi muerto, pero las hojas, los brotes, las flores empiezan a resurgir. Y Jesús dice que todas estas cosas anuncian la llegada del verano. Todos pueden percibirla porque la higuera era un árbol frutal muy conocido en Palestina. Entonces, las cosas que pasan hoy anuncian el cumplimiento de la palabra del Señor, tal como ocurría con los brotes de la higuera. Hoy las cosas que nosotros vemos anuncian la llegada de Jesús. Mateo 24, 33 dice: igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Jesús les reitera a los discípulos de las señales que sucederían ante la llegada, ante el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vemos, todo lo que nosotros sabemos pasará, dejará de ser, mientras que en Mateo 24, 35 nos dice que la palabra del Señor permanecerá, la palabra del Señor se cumplirá. Y el texto dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás
pasarán. Aquí observamos que Dios demanda que estemos preparados. Dios demanda que nosotros estemos absolutamente concentrados en las cosas que ocurren, porque hay señales que indican el retorno del Señor. Mateo 24:42 dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Solo Dios sabe cuándo sucederá todo esto. Por supuesto, los discípulos le preguntaron más adelante: Señor, ¿cuándo va a ser? Jesús dijo: yo no lo sé, solo el Padre en su sola potestad. Pero hay señales que están sucediendo, hay señales que están ocurriendo que nosotros debemos atenderlas. Así como la palabra de Dios se cumplió en los días de Noé, también en estos tiempos la palabra de Dios se cumplirá. El que esté preparado, el que esté fiel a los mandamientos de Dios, será llevado por el Señor en la eternidad. Por eso el texto dice que hay que velar, es decir, hay que estar despiertos. No es tiempo de dormir, no es tiempo para dormitar, no es tiempo para perder, es tiempo para estar atentos a las señales que ocurren. El énfasis de aquí se describe en la fidelidad que debe tener la persona hacia Dios, la fidelidad a Dios. Primera enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola de la higuera. Segunda enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del padre de familia. Mateo 24:43 dice: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Este padre descuidó lo que debía cuidar. El texto dice: si supiera. El padre no estaba esperando al ladrón, no sabía que vendría. Por eso, en el momento menos esperado, el ladrón irrumpe y causa los daños tristes para la familia. Y luego dice el texto: se mantendría despierto si es que estuviera vigilando. Las casas en aquella época eran casas de barro. Eran casas muy frágiles de invadir, muy frágiles de hacer algún agujero en la pared o en cualquier lado para que los ladrones entraran a la casa. La única acción para cuidar las posesiones materiales que habían en la casa era vigilar. El padre de familia debía vigilar. Haciendo una comparación, nosotros también hoy vivimos en casas de barro, es decir, somos vulnerables a cualquier cosa, a cualquier situación. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Cuidado con tomar acciones tardías. Esas acciones que nos perjudican, esas acciones que no servirán de mucho en el momento de la situación donde serán probadas muchas cosas. Dice el proverbio popular: ahogado el niño, tapan el pozo. Ya no tiene sentido. Debieron haber tapado antes, pero lo dejaron y el niño se ahogó. Luego el texto nos dice: se mantendría despierto, hablando del padre de familia, para no dejarlo forzar la puerta. Los israelitas dejaron que otros les robaran las bendiciones espirituales, tal como le pasó a Esaú. Alguien me decía una vez: no se entiende, no se comprende cómo fue que Esaú pudo perder sus cosas, pero a veces nos pasan a nosotros. No permitamos que Satanás robe nuestras posesiones en Cristo, como la fidelidad, el compromiso, el servir a otros, la misión que tenemos, la familia, entre otras cosas.
Es necesario que vigilemos con mayor atención y sabiduría. Es importante permanecer fieles al Señor. Esta parábola nos señala que debemos ser fieles en el compromiso con Dios. Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Estemos preparados para cualquier acción inesperada. Los rabinos tenían un refrán que decía: 3 cosas vienen inesperadamente: el Mesías, el descubrimiento de un tesoro y un escorpión podrían aparecer en cualquier momento. Es fundamental que vigilemos con mucha atención. Vigilar significa ocuparnos en hacer con excelencia nuestros deberes diarios. Si no vigilamos de esta manera, el lamento llegará. Vigilar es saber tomar decisiones sabias, correctas, adecuadas, que benefician a corto, mediano y largo plazo. Debemos ocuparnos en las cosas dignas de un discípulo de Jesús. Permanezcamos en la palabra del Señor. Seamos fieles. Si somos fieles, el fracaso y la frustración no llegarán. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí. Quiero imitarte en mi andar, Señor, que otros vean a Cristo en mí y que pueda servirte con todo fervor. Necesito estar ligado a ti, hoy te pido, Dios. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí. Dame fuerzas, oh Dios, en este caminar, para dar testimonio de tu bondad. Que otros puedan por mí conocerte, Señor, que tengan una oportunidad de decir adiós. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí, brilla en mí, por ti yo quiero vivir. Brilla en mí, por ti dispuesto a morir. Brilla en mí, al cielo quiero llegar. Brilla en mí hasta el final. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, brilla en mí, Cristo brilla en mí, Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí, brillarás, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí, que tu amor pueda yo reflejar. Cristo brilla en mí,
Primera enseñanza. La importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola de la higuera. Segunda enseñanza. La importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del padre de familia. Y tercera enseñanza. La importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del carácter de los dos siervos. Mateo 24, 25 a 41 dice así: ¿quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que aquel siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciban los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola nos advierte acerca de la prudencia y la negligencia. Jesús termina esta sección apocalíptica, llamado el pequeño Apocalipsis, porque así se le llama el Evangelio, el capítulo 24 de Mateo, lo finaliza con un desafío a la vigilancia espiritual. El punto es hacer todas las cosas de manera indicada, y no lo que nos parece a nosotros más apropiado y no lo que es más conveniente, sino estar haciendo lo que al Señor nos ha indicado que se haga. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Que seamos fieles. Por eso, ser bueno no es suficiente. Ser honesto no es suficiente. Se debe ser coherente en todas las áreas, en todas las cosas que nosotros emprendemos y hacemos, debemos ser coherentes. Esta parábola nos dice que el siervo prudente será bienaventurado cuando rinda cuentas a su señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Será bienaventurado, será felicitado, tendrá gozo y alegría porque ha cumplido con la palabra de su Señor, con el encargo de su Señor. No tendrá nada de qué avergonzarse, será premiado, se le dará más, tendrá la satisfacción de haber hecho lo bueno porque ha obedecido la palabra de su Señor. Mientras que por otro lado, el siervo malvado, el siervo negligente, dice: mi señor se está demorando. Ante esta expresión nos damos cuenta que él sabe que tenía un señor, sabe que le tiene que rendir cuentas a alguien superior a él, pero se ocupa en sus cosas. No se ocupa de lo que Dios le está diciendo. Maltrata a sus siervos, hace lo que le parece. Se ocupa de sus propias cuestiones, descuida lo que su Señor le ha dado. Malgasta el dinero, malgasta los bienes, los deja de lado y será castigado. Su lugar, dice el texto, será con los hipócritas. Será enviado al lugar de llanto y de dolor por ser una persona desobediente, por ser una persona que no ha seguido lo que el Señor le ha indicado. Jesús dice: las cosas que están ocurriendo anticipan la llegada del Mesías, el regreso del Mesías. Pongan mucha atención y tengan mucho cuidado de lo que está ocurriendo. Las señales indican que la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Por eso Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se cumplirá la palabra del Señor, tal cual como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. La palabra del Señor se ha cumplido y sigue vigente.
Como hijos de Dios debemos cuidar todo lo que Él nos ha dado, ser buenos administradores de nuestra propia vida, de la familia, del trabajo, de los dones, de los talentos, de las habilidades, de las capacidades, de todos los recursos que tenemos, porque le rendiremos cuentas al Señor, no solo de los dones que los utilizamos en la iglesia, sino que todo lo que hemos recibido de Dios. Nuestra actitud debe ser la de siervos fieles, la de siervos prudentes, la de siervos que obedecen la palabra del Señor, la de siervos que caminan en la voluntad de su Señor. Las 3 enseñanzas que hemos visto son las siguientes. Primera enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola de la higuera. Todos podían percibir el brote de las hojas, el rebrote de aquellas cosas que habían dejado de ser, y todos podían saber que estaba a punto de cambiar la estación, que iba a dejar de ser la primavera para llegar el verano. Segunda enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del padre de familia. El padre de familia debía atender y cuidar para que cuando el ladrón, cuando las personas malas llegaran a la casa, él podría estar firme, él podría estar atento para poder cuidar lo que era importante para él. Tercera enseñanza: la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del carácter de los 2 siervos. Uno fiel y uno pierde el tiempo haciendo lo que mejor le parece. Hermanos y amigos, seamos personas comprometidas con la palabra del Señor. Vivamos de acuerdo a su palabra, porque la palabra de Dios se cumplirá. Así señalan los tiempos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra se cumplirá. Mi palabra jamás dejará de ser. Mi palabra jamás dejará de ser, sino que se cumplirá. Seamos fieles a las cosas que Dios nos está dando, porque es importante que seamos fieles en el servicio cristiano. Sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Transformados al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumplirán
escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se La importancia de la fidelidad en el servicio cristiano. El cristiano, hombre, mujer, niño, joven, adulto, no importa la edad. Si somos cristianos, debemos ser fieles en el servicio. No solo en ese servicio, dentro de las cuatro paredes del templo, sino que allí y fuera de nuestra congregación, fuera donde nosotros estemos, ser fieles en el servicio cristiano. Y el Señor nos ha mostrado en estas tres parábolas la importancia de vigilar, la importancia de estar atentos, la importancia de ser fieles al Señor. Hemos visto tres enseñanzas. La primera enseñanza, la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano, se señala a través de la parábola de la higuera. Segunda enseñanza, la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del padre de familia. Y tercera enseñanza, la importancia de la fidelidad en el servicio cristiano se señala a través de la parábola del carácter de los dos siervos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cristianos atentos a lo que pasa y ser fieles y obedientes a su palabra, siendo buenos mayordomos de todo lo que hemos recibido de Él. Oremos. Señor, te damos gracias, porque en tu palabra encontramos la certeza y la seguridad que las cosas se cumplirán, que creemos en ti, Señor, porque así como se ha cumplido tu palabra en el pasado, se cumplirá hoy, así como lo dijo Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, jamás dejarán de ser, sino que se cumplirán. Pedimos, Señor, que nos aferremos a tu palabra, que sea nuestra guía, y como ella misma dice, que sea lámpara a nuestros pies, y estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, porque las señales indican que el Mesías vendrá. Seamos fieles a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola queridos amigos
de Canal 27, yo soy Alex Méndez de Conectando Vida. Creo que es primordial y demasiado importante que nosotros podamos tener en los medios de comunicación ese mensaje de Jesús. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una antorcha encendida en medio de toda oscuridad. Y en medio de una sociedad llena de tanta oscuridad, necesitamos que seamos antorcha. Y qué importante hoy en la actualidad son los medios de comunicación, las redes sociales. Y por eso para mí es de suma importancia tener un canal cristiano en Guatemala que pueda ser antorcha, pueda traer restauración, pueda traer libertad, pueda traer esperanza en medio de un mundo lleno de caos. Personas que estaban enfermas, personas que estaban lejos de Dios y vieron el canal y pudieron recibir sanidad, pudieron recibir esperanza, pudieron recibir esa luz al final del túnel de su vida. Para mí ha sido una tremenda bendición el poder contar en Guatemala con un canal cristiano, con medios que podemos usar no solamente a través de la televisión, sino a través de la página, a través de las redes sociales, que el Canal 27 está llevando esa luz en medio de tanta oscuridad. He aprendido, he crecido en medio de tantos programas que pueden enriquecer mi fe, y algunas dudas que yo podía tener en la Biblia muchas veces las he encontrado a través de la programación del Canal 27, y sobre todo esos temas que se pueden tocar en vivo, que muchas veces tal vez no podemos tocar en otros lugares, pero a través del Canal 27 podemos solucionar esas dudas, y lo mejor, poder tener una estrecha relación con Dios. Así que hoy queremos invitarte que tú seas parte de este mover. Tú eres una luz en medio de todo lo que podamos tener, para que seas parte de los socios honorarios de Canal 27. Únete a nosotros y sé parte de ese equipo que queremos seguir llevando esperanza. Hoy, más que nunca, el mundo, Guatemala, necesita encontrar esperanza. Recuerda que Jesús dijo que el mundo iba a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que te invitamos a que seas parte de este mover y que recuerdes que tú eres la luz del mundo. Dios te bendiga. Lecciones para la vida. Bienvenido a Lecciones para la Vida. Hoy meditaremos en Génesis capítulo 1. Y para introducirnos, leeremos los primeros 2 versículos del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, y los versículos 1 y 2 dicen así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Algunos aspectos del contexto de nuestro texto es el siguiente. El libro de Génesis, como decíamos, es el primer libro de la Biblia, atribuido de la redacción hecha por Moisés. Este libro de Génesis no es científico. Este libro de Génesis no es tampoco un libro que está en contra de la ciencia, no es acientífico, pero sí es prescientífico. Antes de la ciencia, este capítulo 1 y el capítulo 2 narran la historia de lo que ocurrió mucho antes de lo que nosotros nos podemos imaginar. La premisa fundamental del capítulo 1 de Génesis es que Dios existe, Dios es real. Génesis capítulo 1 nos habla de la existencia de Dios. Nos dice que Él es el creador de los cielos y la tierra y todo cuanto hay en Él, absolutamente todas las cosas. El nombre Génesis proviene de la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio. Por eso se le llama Génesis, en el principio, Bereshit. Los temas que aborda el libro de Génesis son el origen de todo, el origen de las especies, el origen de los animales, aquellas cosas inanimadas, nos habla del origen del hombre y nos hablan del origen del pueblo de Israel. Ante
la diversa y vasta manera de enfocar el libro de Génesis, únicamente nosotros resaltaremos algunas lecciones que nos habla este libro que nos van a servir para la vida. Mencionaremos la primera lección para la vida. La palabra de Dios es creadora, que transforma las cosas invisibles e inimaginables. Es interesante notar que la expresión dijo en el relato de Génesis capítulo 1 aparece 8 veces en el relato de la creación, indicando que Dios creó todo por medio de su palabra. Por eso la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios transforma las cosas invisibles y en cosas que nosotros no podemos comprender porque son inimaginables. La expresión "y dijo Dios", que se reflejan directamente en los relatos de la creación, son los siguientes textos. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: "Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir". Dios dijo que existiera la luz, y la luz fue y existió. Luego, en el versículo 6 y 7, la primera parte, también dice así: "Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe". Y así sucedió. Dios dice y ocurren lo que Dios dice. Dios dice y suceden las cosas. Luego en el versículo 9 aparece el tercer "y dijo Dios". Dice: "Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco". Y así sucedió. Es interesante que cuando Dios dice, los textos que hemos leído, aparece "y así sucedió". Luego el versículo 11, el cuarto "y dijo Dios". "Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas, que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, y todos según su especie". Y así sucedió. Dios habla y las cosas ocurren. Número 5, "y dijo Dios", versículos 14 y 15, "que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra". Y así sucedió. El número 6 está en el versículo 20. "Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento". Dijo Dios. El séptimo: "y dijo Dios", versículo 24, "y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie", y así sucedió. Y el último "y dijo Dios" aparece en el versículo 28, en la creación del hombre. "Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza". Hemos observado entonces que en estos versículos del capítulo 1 de Génesis se repiten 8 veces en relación a la creación: "y dijo Dios", "y dijo Dios". La palabra de Dios, nos damos cuenta por lo que hoy vemos nosotros, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es creadora. El hombre no puede crear. El hombre lo que puede hacer es moldear o formar de la materia que ya existe. No puede crear. El único que crea las cosas es Dios, y lo hace a través de su palabra. La palabra hebrea bará es utilizado solo para referirse a la actividad creadora exclusiva de Dios. Dios hace. Dios es el único que puede hacer las cosas. Y la palabra de Jesús, del mismo modo, es la palabra creadora. Recordemos el relato de Lázaro.
cuando Lázaro ya hacía 3 días que estaba muerto, y le dicen los que estaban con él: Señor, ya tiene mal olor, ya hiede. Pero Jesús mandó que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro, y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Lo descompuesto, lo que había dejado de ser, las células muertas, con la palabra de Jesús: Lázaro, ven fuera, todo recobró nuevamente su vida. Se hicieron nuevas las cosas, porque la palabra de Jesús tiene poder. Y hoy la palabra de Dios, esta palabra también es creadora, también es palabra que sigue vigente hoy en día, es palabra que nos ayuda. Segunda lección para la vida: Dios ha creado a los seres vivos, cada uno según su especie. El versículo 1, capítulo 1, versículo 11 dice: y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Subrayen: según su especie. Dios creó el reino vegetal en la tierra para que nunca desaparezca. Las hierbas que den semilla, los árboles que den su fruto con semilla. Las plantas y los árboles fueron creados. Interesante lo que dice el texto: todos según su especie. Todos según su especie. Las plantas fueron creadas según su especie. Dios creó también a los animales según su especie. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Génesis 1:24. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos y animales salvajes y reptiles según su especie. Y así sucedió. Cada cosa que Dios creó lo hizo según su especie, y esta frase aparece 10 veces en Génesis capítulo 1, lo que nos dice que Dios creó variedad dentro de un género, pero nunca dijo Dios que un género o una especie puede convertirse en otro género. No puede haber mutación de género. Dios hizo las cosas según su género. El hombre fue creado hombre y la mujer, mujer. No hay variación. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra de tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla
Lecciones para la vida. La tercera lección para la vida que encontramos en Génesis capítulo 1 es el siguiente. Dios es quien ha provisto al ser humano de todo lo que necesita para vivir. Génesis 1, 29 al 30 dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Aquí está hablando después de que Dios creó al hombre y les provee para que ellos puedan subsistir. En este relato encontramos que Dios es nuestro proveedor. Nota los absolutos que aparecen en los textos que leímos. Todas las cosas, 3 veces. Todos, 2 veces. Y todo una vez. Es decir, que todo lo que Dios creó servirá para que el hombre pueda subsistir y tenga de qué comer. Él, el Señor, siempre se ha ocupado para que el hombre tenga cómo sustentarse, cómo vivir, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Después de haber creado Dios al hombre, lo primero que hace es bendecirlo, al hombre y a la mujer. Génesis 1, 27 y 28, la primera parte dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Dios bendijo, Dios bendice. El que se acerca a Dios a través de Jesús tiene bendición. La bendición es inagotable. Las bendiciones de Dios siempre estarán presentes, como en la creación. Y la creación se perpetúa bajo esta consigna de que Dios es nuestro proveedor. Cuarta lección para la vida. Todo lo que Dios hace en su creación es bueno y muy bueno. La palabra hebrea bueno es la palabra tov. Y es una palabra polisémica, como ocurre generalmente en los 2 idiomas en el cual fue escrita la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Polisémico significa que tiene varios sentidos. Y la palabra tov significa moralmente correcto, significa apropiado, significa bello o bueno. Y esto es lo que hace Dios en medio de su creación. Todo lo que ha hecho y hace Dios es bueno. Lo vemos cuando crea la luz. Génesis 1:4, la primera parte dice, Dios consideró que la luz era buena. Lo mismo ocurre en la creación de la tierra y el agua. Génesis 1:10. A lo seco Dios llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Lo que Dios hace es bueno. Lo mismo va a suceder en la creación del reino vegetal. Génesis 1:12. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Lo mismo en la creación del sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:18. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y Dios consideró que esto era bueno. Lo que Dios hace es bueno. En la creación de los animales acuáticos y de los volátiles, Génesis 1:21, la segunda parte de este versículo dice, y Dios consideró que esto era bueno. En la creación de los animales y reptiles, Génesis 1:24, y Dios consideró que esto era bueno. Pero después de haber creado todo, es interesante que hay una nueva expresión en Génesis 1:31, la primera parte, que dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Bueno, bueno, bueno y bueno.
y al final dice era muy bueno. Todo lo que Dios hace es extraordinario. Todo lo que Dios hace es increíble, es maravilloso, es algo fuera de serie. Quinta lección para la vida. Dios ha dado al ser humano el dominio responsable de la creación. Génesis 1, 26 a 28 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Las expresiones, hay tres expresiones interesantes en el relato que leímos. La primera, le dice al hombre que tenga dominio sobre, y le menciona sobre qué el hombre debe tener dominio. La segunda expresión, llenen la tierra y sométanla, sométanla. La tercera expresión, dominen a, y luego viene la lista. Es decir, que la consigna es que al hombre se le ha dado para que domine el planeta, pero no es un dominio cualquiera. Le ha sido dado para cuidar la tierra y todo lo que en ella hay, con responsabilidad hacia los recursos dados por Dios. Dios no dio un dominio irresponsable, no dio un dominio depredador, un dominio que desequilibra, no dio un dominio que destruye, no dio un dominio que mata, como vemos hoy en día. Por eso nuestro planeta se está colapsando, porque el hombre no ha sido el buen administrador. El cristiano debe tener una actitud de cuidado integral del planeta. Debemos ser los primeros que debemos cuidar nuestra casa común, lo que Dios ha creado. Estas enseñanzas acerca del cuidado del planeta es parte importante de la teología del trabajo, de la teología de la responsabilidad, de la teología de esta cuestión que se le llama ecología o ecoteología. El trabajo es una bendición y nosotros debemos estar atentos a estas cuestiones importantes para la vida. Hoy la palabra de Dios nos ha enseñado 5 lecciones para la vida. Primera lección para la vida: la palabra de Dios es creadora, que transforma las cosas en visibles e invisibles. Dios puede, a través de su palabra, cambiar tu estado, cambiar tu historia, cambiar tu situación. Segunda lección para la vida: Dios ha creado a los seres vivos, cada uno según su especie. No hay mutaciones, no hay cambio de especie. Hombre, hombre, mujer, mujer, animal, animal, no se puede cambiar, es lo que Dios ha creado. Tercera lección para la vida: Dios es quien ha provisto al ser humano de todo lo que necesita para vivir. Cuarta lección para la vida: todo lo que Dios hace en su creación es bueno y muy bueno. Quinta lección para la vida: Dios ha dado al ser humano el dominio responsable de la creación. Debemos practicar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios trae bendición. Vivamos mejor practicando estas lecciones para la vida. La creación le canta hoy al Dios de amor, al creador del universo. En el mar se escucha hablar de ballenas que gloria dan con su sutil belleza.
al hacedor del firmamento, al dueño del cosmos y del tiempo, al que hizo todo lo que veo. Con las estrellas cantaré hoy, al que siempre ha sido y será, al que por los siglos vivirá, al que me sacia en el desierto y hace llover maná del cielo. El ruiseñor junto a la flor en el campo entonan salmos a una sola voz. Más allá se escucha un far de estrellas que por la eternidad no cesan de adorar al hacedor del firmamento, al dueño del cosmos y del tiempo, al que hizo todo lo que veo. Con las estrellas cantaré hoy, al que siempre ha sido y será, al que por los siglos vivirá, al que me sacia en el desierto y hace llover maná del cielo. Al hacedor del firmamento, al dueño del cosmos y del tiempo, al que hizo todo lo que veo. Con las estrellas cantaré hoy, al que siempre ha sido y será, al que por los siglos vivirá, al que me sacia en el desierto y hace llover maná del cielo. Yo voy a cantar junto a las olas de la mar, con las montañas y el jaguar, con el sistema solar. Voy a alabar con mi guitarra y mis letras hasta que ya no pueda más, porque fui creado para siempre proclamar al hacedor del firmamento, al dueño del cosmos y del tiempo, al que hizo todo lo que veo. Con las estrellas cantaré hoy, al que siempre ha sido y será, al que por los siglos vivirá, al que me sacia en el desierto y hace llover maná del cielo. Alaben al Señor todos los cedros y los árboles frutales, los animales domésticos y los salvajes, las aves y los reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo. Damos gracias a Dios por la bendición que Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sustentador. El libro de Génesis nos ha dado hoy varias lecciones. Por supuesto que no son las únicas. Estudiar Génesis es súper interesante. Es prácticamente inagotable estudiar el capítulo 1. Hay tantas cosas extraordinarias que podríamos aprender, pero hoy hemos aprendido estas lecciones, lecciones que nos ayudan a vivir, lecciones que si le prestamos atención, viviremos mejor. Primera lección para la vida: la palabra de Dios es creadora, que transforma las cosas en visibles e inimaginables. Segunda lección para la vida: Dios ha creado a los seres vivos, cada uno según su especie. Esta enseñanza es fundamental, esta enseñanza es importante. Tercera lección para la vida: Dios es quien ha provisto al ser humano de todo lo que necesita para vivir. Dios es nuestro proveedor. Cuarta lección para la vida: todo lo que Dios hace en su creación es bueno y muy bueno. Y esto nos da pie a la quinta lección para la vida, donde encontramos que debemos ser responsables. Y esta quinta lección para la vida es: Dios ha dado al ser humano el dominio responsable de la creación.
Cuidemos nuestro planeta. Cuidemos la casa que Dios nos ha hecho. Cuidemos este lugar tan precioso como es el planeta Tierra. Nosotros en Guatemala, como estamos seguros que en los países desde donde nos ven, hay cosas extraordinarias, paisajes increíbles, cosas que nuestros ojos no alcanzaría para describir lo que está ocurriendo. Demos gracias a Dios por lo que Él ha creado. Padre, te damos gracias por tu creación y gracias porque has creado al hombre y a la mujer. Te damos gracias, Señor, porque nos has pedido que seamos responsables y que seamos responsables, Señor, de lo que tú has hecho. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.